Recorremos el mundo con Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional. Bueno, bien nos presentamos a Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional. Vamos a hablar de varios temas. ¿Es así hoy, Pablo? Sí. El primer tema es el más activo en redes y en comunicación acá en Argentina. Sí, fue como un tema más relevante, ¿no? Con respecto, más que nada, de la parte de entender el derecho internacional, y lo que te corresponde a vos, Pablo. Claro, pocas veces llega un suceso que tenga tanta difusión y que la gente medianamente comprenda que existe un mundo más allá del derecho usual, que es el derecho usual de la cuestión de todos los días. Nosotros le llamamos derecho usual a lo que ve la gente prima facie, que es el abogado que hace laborales, o los seguros, o el divorcio, o que hace cuestiones buenas de derecho, que son plenamente válidas, pero son derecho usual. Y nosotros ejercemos el derecho internacional, que es otra rama que es básicamente bastante disímil en sus concepciones y en su praxis. Bien, justamente hay varios casos que se pueden comparar con respecto a lo que pasó ayer con la embajada rusa, con los embajadores más que nada, ¿no? Claro, en realidad sí sucedió el 25, antes de ayer. Sí, en realidad es interesante también analizar cuál es la realidad y cuál es la situación real de las placas diplomáticas y de una persona que es un diplomático en un país extranjero. Y también igual es importante entender, porque ayer en los medios no se fue difundiendo mucho la Convención de Viena, ¿no? Que por ahí uno dice, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué existe acá? Claro, la Convención de Viena, precisamente la Convención de Viena de Relaciones Consulares y la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas datan de los años 50, 1951, 1952, y después muchos protocolos que se fueron agregando, pero establece básicamente el instituto de la diplomacia y lo establece mediante un tratado. Argentina es firmante de ese tratado y después lo ratifica al poco tiempo, y Rusia también es firmante, es decir, está obligada la Argentina y está obligado el Estado ruso, así como todos los estados del mundo, que son muchísimos, tienen un 99% de aceptación en el mundo, y la gente muchas veces no entiende, pero no es real, es falaz lo que dicen algunos, que una embajada es un territorio de otro país. No es territorio de otro país, es un territorio propio. Lo que sucede es que se le ha hecho un vallado y una protección especial, porque está avalado precisamente por la convención. Y además, el territorio en el cual se desempeñan, la vivienda de los embajadores, los vehículos y toda su persona goza de inmunidad plena. Pero hay una cuestión: cuando ellos llegan al país, vienen invitados y vienen con un listado que quien firma, en este caso fue Vladimir Putin o Sergei Lavrov, que sería el ministro de Relaciones Exteriores, que está plenamente habilitado, y ellos se lo envían a Argentina. Y Argentina decide si a ese listado de personas, si los acepta o no los acepta, y cuando los acepta les otorga el exequatur, es decir, los acepto, un permiso, y ahí les entrega a tales personas: acá tienen sus placas diplomáticas, acá tienen esta licencia para traer sus vehículos, que muchas veces son de alta gama o de otra nacionalidad, acá tienen la inmunidad garantizada en el piso en donde ustedes van a residir, o en la casa, y ustedes tienen también la residencia del embajador, o el predio va a estar plenamente fortificado, asegurado, nadie los va a molestar para que ustedes desarrollen sus menesteres, y además van a contar con la protección de la Policía Federal Argentina, desde las afueras, desde la vereda hacia afuera. Pero todo eso se hace con todos y cada uno de los países que Argentina acepta. Y asimismo, cuando Argentina envía un cuerpo diplomático y embajadores, lo hace y recibe ese buen trato en todos y cada uno de los países en los cuales Argentina tiene delegación diplomática. Es decir, es recíproco. Argentina también podría tener personas que cometen delitos, o personas inadecuadas, o personas que se porten bien, o que tengan conductas ilícitas, como la tuvimos en el 2021 con Bolivia. Por ahí decíamos fuera del micrófono Ariel Pasteiro, ¿no?
Claro, el famoso caso de Ariel Basteiro, que cometió delitos, violó la convención porque él participó de cuestiones políticas internas, realizó actos proselitistas y además él salía en medios públicos y llevó adelante, que es algo interno, porque le compete al país, llevó adelante una votación en la cual... Claro, campaña. Claro, una campaña porque a su gente dentro de la embajada ellos son personal bajo la legislación argentina y son empleados públicos y ellos eran afiliados a ATE y los hizo votar a todos a una lista especial de ATE que él había conformado desde Buenos Aires. Y además, la cuestión diplomática, él llevaba meses conversando y dialogando con Evo Morales, que estaba en el exilio, en el exilio, y ellos dicen se fue la democracia, que es mentira porque fue plenamente aceptado hasta por personas de su propio partido, que se vaya Evo Morales por el fraude que estaba realizando, y él llevó distintas reuniones con Evo Morales en Buenos Aires y después Bolivia participó activamente en la campaña, hasta con actos públicos, que es bastante errado. Por eso se pidió la expulsión de parte de la oposición. Yo fui quien llevó adelante la queja diplomática para realizar la suspensión de relaciones diplomáticas. Pero hubo un gran problema. El gobierno de Alberto Fernández lo protegió la ilegalidad y protegió la violación del derecho diplomático. Y también el gobierno de Bolivia, de Luis Arce, también lo protegió la ilegalidad. Pero ese tenemos un caso en donde una persona de Argentina, diplomática, violó la ley. Tuvo en este caso protección, pero es muy criticado. Claro, y eso es lo que para usted explica siempre cuando es el derecho internacional. Los dos estados se ponen de acuerdo, ¿no? Claro, el derecho internacional tiene la particularidad en el cual rige relaciones entre estados o entre estados y sujetos de derecho internacional, como la Santa Sede, la Orden Soberana de Malta, algunas ONG que han obtenido alguna personería, y es muy distinto del derecho usual que rige las relaciones entre las personas. ¿Sabes qué? Tengo acá un mensaje de un oyente, no sé si le quiere que lo compartamos. Dale. Tontería más hecha por este gobierno, porque todo el mundo sabe y conoce las patentes cuáles son y de qué embajadas son, porque así lo dicen los colores. Y bueno, pero son rusos, son los comunistas, entonces hay que hacer lío para estar en concordancia con el que asume en el norte ahora. Y se olvida que están vivos gracias a las vacunas rusas. Otra de las tonterías de Argentina, no de los argentinos, de esos que se cree que son argentinos. Bueno, le mandamos un gran saludo al oyente Oscar, que manda su mensaje y participa también de la columna. Sí, tiene razón, porque un empleado de tránsito debería comprender que hay automóviles con ciertas placas, que son las placas locales, y placas diplomáticas que no se pueden requisar ni invitar. También se hablaba de la inconstitucionalidad, que en realidad no tiene sentido hablar en esta instancia, porque la inconstitucionalidad de una norma se debe plantear como inconstitucional, y en este caso ellos gozan de plena inmunidad. Toda persona del extranjero que ejerce una función diplomática goza de plena inmunidad. Pero es desconocimiento también del inspector de tránsito, ¿o no? Claro, un desconocimiento pleno y un desconocimiento pleno, y aparte también una suerte de prepotencia, porque no podrían ni siquiera detenerlos. Muchos dicen que hay que regirse por las normas del lugar. Eso es correcto, ¿no? Hay que regirse por las normas del país que lo acepta. Por eso existe el exequatur. Cuando el país lo acepta, hablemos más de exequatur, que es un término legal de la aceptación. Es el letter of acceptance. Es una carta, podríamos compararlo con un currículum que trae un diplomático y se presenta en Buenos Aires. Y ese exequatur, es decir, ese permiso, se lo da a Argentina y le dice: usted tiene permiso, acá va a estar su placa, acá van a estar sus vehículos, puede traer los que necesite, 4, 5 o 6, acá va a estar su personal y acá van a estar los pisos, acá están las llaves, todo va a estar protegido, y el predio en donde van a tener su embajada. Nadie los va a molestar, ustedes trabajen con tranquilidad. Y también ese mismo trato lo obtiene un diplomático argentino en el exterior, sin ningún tipo de problemas. Eso sí, los sueldos y el funcionamiento corre por cuenta del Estado que los envía. En el caso del Estado argentino, el Estado argentino tiene que pagar los sueldos y los gastos operativos de una embajada en un país distante. Todo eso corre por cuenta del Estado argentino. Y quien revisa la conducta y los visita, o los debería visitar regularmente, es el ministro de Relaciones Exteriores.
de Argentina cuando es argentino viviendo en el exterior, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia cuando es un ciudadano ruso viviendo en el exterior en una función diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina es Wertheim, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia hoy es Sergei Lavrov. Pero hay una gran diferencia entre la diplomacia, cómo se ve, cómo se lleva adelante de parte de un país imperio como Rusia y de parte de un país básicamente no bien visto como Argentina. Bueno, acá le mandamos un saludo igual a Nelson, a la Nice, está escuchando el programa, dice, escuchando la columna excelente, dice un abrazo grande igual para él. Bueno, otro de los temas que tenía como para ir desarrollando, igual Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional, es Ucrania ingresa a la OTAN. Sí, me gustaría hacer una sola acotación para cerrar este tema. Por favor, adelante. Para cerrar este tema, mucha gente pensaba que deben tener controles o no pueden traer cuestiones. Hay algo que no entienden, que está desde el año que se firma la convención, se podría reformar, o Argentina podría proponer una reforma también. Eso es una negociación multilateral, proponer esa reforma. Pero hoy por hoy pueden traer armas, explosivos, podrían traer cuestiones importadas que están prohibidas en Argentina. Eso sucedía en la Unión Soviética con los diplomáticos, cuando estaba prohibida la importación de jeans, de camisas, en ese tiempo se usaban cassettes, o de música extranjera. Ellos los ingresaban a la Unión Soviética por valijas diplomáticas, es decir, cosas que estaban prohibidas, claro, eran ilegales, permitidas en esa época, sí. Dentro de ese territorio. Y por ahí el oficial no puede detener por portación de rostro, por decirte algo así. No los puede detener ni consultar ni nada. Inclusive la Santa Sede, que es la iglesia, también tiene valija diplomática, y la usaron y la utilizaron en Argentina en contra de Argentina. Es una anécdota del año 78, cuando Argentina casi va a la guerra por la situación del Beagle, y ellos traían valija diplomática, en valija diplomática traían armamento para los opositores a Argentina. Después hubo un caso muy famoso que fue retratado y fue graficado en esta película que se llama The Peacemaker, no sé en castellano si Tony tiene el nombre. Sí, El Pacificador. Sí, es del año 1997, protagonizada por George Clooney y Nicole Kidman, y ellos mostraban que había una persona de Europa del Este, que países que se estaban realmente balcanizando, que es producto de la guerra de los Balcanes, lo que fue Yugoslavia, se balcaniza, y después uno de esos diplomáticos tenía valija diplomática y estaba reconocido por Estados Unidos, no les podían decir nada, e ingresó materiales nucleares. Y después se produjo, fruto de esta cuestión de Hollywood, una persecución. George Clooney era un alto jefe militar y lo perseguía dentro de las calles de Nueva York, con Nicole Kidman, que era una civil, que ella trabajaba en conjunto con George Clooney. Pero ellos muestran realmente cuál es la situación legal de una persona que tiene una posibilidad de utilizar la valija diplomática. Se llamaba The Peacemaker, y bueno, en Argentina tenía el otro nombre que dijo Tony. Sí. Bueno, vamos a... Es una película que recomienda igual, ¿no? Está recomendado para mirarla igual esa. Sí, sigue siendo interesante. Del año 97 sigue siendo interesante para analizar cuestiones de derecho internacional. Sigue siendo muy interesante. Perfecto. Bueno, el segundo tema de que Ucrania ingresa a la OTAN, hay una novedad que salió hoy a la mañana con declaraciones de Vladimir Putin, y él reveló que, porque lo revela, tiene un modo muy especial de comunicar las cuestiones. Él es muy contundente y tiene pocas apariciones públicas, y cuando aparece es muy contundente. Y ha dado entrevistas en inglés, ha dado entrevistas en francés y ha dado entrevistas en alemán, por ejemplo. Cuestión que no se ve en Argentina, que hablen tres idiomas. Tres idiomas, exacto. Bueno, ellos hablan, básicamente todos los que llegan a ese nivel del Kremlin hablan tres idiomas. Es más, ellos tienen 17 dialectos dentro de Rusia, y una persona de gobierno tiene que estar apta para dialogar con todas las personas de todos los confines de Rusia. Es decir, el Far East que ellos tienen, que es la parte este, todos los lugares internos, Siberia y todos los lugares, la Inner Mongolia, que es la parte que roza con Mongolia, ellos tienen que tener diálogo con todos, absolutamente todos. Bueno, en Argentina estamos lejos de ese nivel educativo para tener diálogo y tener idiomas, ¿no? Sí, lo que dijo
recientemente, hace horas, es que Joe Biden le ofreció un delay, el delay de 10 o 15 años para que Ucrania no ingrese a la OTAN, y pedía algunas cuestiones a cambio. Entonces, ahí vemos que la cuestión de Ucrania es un país artificial manejado plenamente por Estados Unidos, porque si ellos dicen vamos a decidir cuándo le vamos a permitir que ingrese a la OTAN, es porque es una prenda de negociación que es básicamente mentira, porque les van a prometer durante años, ustedes van a ingresar a la OTAN y nunca van a ingresar. Es una promesa. Es una promesa para que trabajen para ellos y Exacto. para que obedezcan, y que nunca se va a concretar. Es más, es el viejo sueño y lo que prometió Yulia Timoyenko en el 2005. Lo prometieron y nunca lo concretó, nunca lo cumplió. Fue una política muy importante de esos años, del 2005. También lo prometió Leonidas Kuchma y Leonidas Kravchuk, los dos primeros presidentes del país artificialmente inventado llamado Ucrania. Ellos también lo prometieron en sus campañas en el 91 y en el 95. Y hasta el día de la fecha nadie ha cumplido. Terrible, ¿no? Otro de los temas que tiene igual para hablar era también los lazos que está haciendo África y Rusia, que ya viene hace bastante, pero se están consolidando. Consolidando, ¿no? Claro, eso es bastante claro porque hubo recientes visitas en noviembre a Níger, Mali y a Túnez, junto con distintas visitas que se vienen dando desde el 2022. Nosotros tenemos en el bufete un mapa muy claro mostrando que todo el acceso de Rusia fue siempre a lugares con acceso marítimo, incluso Sudáfrica, que estaba muy cercana a Estados Unidos o muy cercana a UK, a Gran Bretaña, hoy no está tan cercana a Gran Bretaña, está más cercana a Rusia. Y también analicemos lo siguiente: el continente africano tiene muchos idiomas, tiene dialectos y también tiene idiomas, producto de la conferencia de Berlín que se firmó hace años. Y esa conferencia de Berlín fue básicamente el reparto de África para los europeos. África para los europeos y una suerte de explotación. Hoy vemos un panorama diferente. China tiene a África como un lugar en donde obtener productos básicos, productos primarios, mucha energía y muchos insumos. Y población a la cual le falta mucha educación, pero es muy útil como población obrera. Y también tenemos a Rusia, que está aprovechando la cuestión política, porque está realizando manejos y está realizando un tejido político que no lo está realizando ningún otro país ni ninguna otra coalición. Ya vimos lo que sucedió con la conferencia de Berlín. Fue un modelo de traer algunas riquezas para Europa, colocar algunos presidentes y dividir la zona por modos, modos políticos convenientes a quienes firmaban la conferencia de Berlín. Hoy vemos un modo bastante diferente. Por lo que tengo analizado, vemos un país, que es un país llamado China, un gran país, que ve una postura comercial con este gran continente, y también vemos otro país, que es un país imperio, que tiene más de 1000 años de vida, y ese país ve cuestiones políticas. Entonces vemos un entramado mucho más fuerte y consolidado. Eso es para analizar, porque ellos también tienen algo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, manejado por Sergei Lavrov, ellos tienen personas que dialogan inglés con los países de habla inglesa, tienen países que dialogan francés con los países de habla francesa, tienen países que dialogan en portugués, porque África también tiene países que hablan portugués, como Mozambique, como Angola, y también tiene países que hablan castellano. Todavía subsiste la Guinea Ecuatorial, o la famosa Costa del Oro, que existía tiempo atrás, que lugar en el cual se habla castellano, o el Sahara Occidental, que todavía está en discusión si va a ser República Saharaui o va a ser un territorio manejado por Marruecos. Es una cuestión que es complicada, no es un país muy rico en recursos, pero tiene acceso al mar, lo que lo hace plenamente interesante. Es por eso, igual que Rusia, por ahí tienen esos arreglos, justamente tiene una aparición muy importante en lo que es recursos de energía, ¿no? Hay en África.
Claro, ellos lo ven como un proveedor, pero a mi entender creo que el que va a trabajar sobre la fase económica va a ser China. Y el mirá. que va a trabajar sobre la fase política, por estabilidad política y por conducción política, va a ser China. Nosotros vimos la caída del muro de Berlín en 1989. Hoy, Sí. pasados 35 años, es decir, una generación que no vivió esa época soviética, ve como nuevamente un país con otra ideología, porque hoy ya no es comunista, hoy es una economía de mercado Sí, muy poderosa, exacto, sí, sí. está llegando a tener influencia nuevamente en África. Es decir, estamos viviendo un nuevo avance de un país imperio sobre un continente, pero con modos totalmente distintos y políticas totalmente distintas. Ellos tuvieron un avance sobre África con cuestiones comunistas y distintas concepciones políticas durante la vigencia de la Unión Soviética. Hoy vemos durante la vigencia de un país, economía de mercado llamado Rusia, la Federación Rusa, y hoy vemos que está avanzando con otra mentalidad, pero yo creo que va a marcar todo lo que es desde este primer cuarto que llegamos del siglo XXI hasta el 2070, bueno, la segunda mitad del siglo que estamos viviendo. Bien. Estamos bien. en 2025, hasta el 2075 veremos la influencia de Rusia. Bueno, nuevamente, ¿cuándo nos vas a estar visitando, Pablo? Estaríamos conversándolo off the record, podría llegar a ser el último día del año para Sí, cerrar sí. el año, y si hay Sí. novedades políticas, y la gran novedad política que ya sabemos que nos va a esperar en todo enero es el 20 de enero la asunción de Donald Trump. Claro, tal Porque cual. van a venir novedades, anuncios, y también para Argentina, y va a tener influencia en Argentina. Esperemos también. que sí, ¿no? Sí, van a tener influencia. Todo lo que hace Estados Unidos siempre tiene influencia en Sí, totalmente. en Argentina. Pero a lo que vamos por ahí, que sea una influencia positiva. Que nos traiga buenas noticias. Sería bueno, claro, que sea un enero de buenas noticias. Lo esperaremos hasta el día 20. Bueno, Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional, muchas gracias. Ha sido un gusto, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo, Hernández. Recorremos el mundo con Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional.